1808 y 1857 se promulgaron en México 6 constituciones. Es decir, en 45 años el país experimentó 6 constituciones. Me parece que es un número bastante significativo porque refleja muchas cosas. Refleja que se trata de una búsqueda del ser político de México. Significa que ninguna de las constituciones quedó con la aprobación de la mayoría de la sociedad. Estas 6 constituciones se promulgaron en momentos cruciales, en momentos de mucha alteración política. Estas constituciones, empezando por la de Cádiz de 1812, pues fue resultado de una revolución, de una agitación política en España, pero al aplicarse esta constitución en los reinos americanos provocó también muchos desacuerdos. Y en realidad las otras 5 fue igual, no contaron con la aprobación general, no tuvieron la aprobación de la mayoría de la gente. ¿Por qué no fueron aprobadas? ¿Por qué no hubo consenso de parte de los mexicanos de aquella época? Porque fueron constituciones que combinaron la vieja con la nueva cultura política, es decir, principios antiguos con principios modernos. Y además porque la sociedad que se rigió por estas constituciones no fue una sociedad moderna, con experiencia constitucional, fue más bien una sociedad antigua que vivía en un periodo de transición y por lo tanto no entendía muy bien todo el constitucionalismo, no entendía muy bien lo que era la democracia, el derecho al voto, la ciudadanía y otros derechos individuales. Entonces se trata de una sociedad entrampada entre la tradición antigua y la modernidad política. Lo mismo podríamos decir de los constituyentes, los que hicieron estas constituciones, los que redactaron estos textos constitucionales, porque también no son hombres modernos. Aún los constituyentes de 1856 no eran hombres plenamente modernos, todavía cargaban sobre sus espaldas mucha de la tradición legislativa antigua, de tal manera que en el momento de discutir el contenido de la Constitución, pues no se pusieron de acuerdo. Si la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán, que fue la que siguió, la primera Constitución de la época republicana de 1824, las 7 leyes de 1837, las bases orgánicas de 1843 y la de 1857, estas 6 constituciones no fueron aprobadas, como dije hace un momento, y dieron lugar a constantes pronunciamientos militares. En la medida en que se iba promulgando cada una de estas 6 constituciones, luego surgía la necesidad de reformarlas. A los meses inmediatos, en el seno de los congresos, surgía la inquietud de muchos diputados de la necesidad de reformarla. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que no había quedado satisfecha la sociedad con estas constituciones. Un problema que se debatió mucho en el seno de los congresos es en qué debía de basarse las constituciones, en las costumbres, en los hábitos y en la tradición, o en la ilusión de una nueva sociedad moderna que la apartara de ese antiguo régimen. Y esta confrontación pues llevó a los diputados a que no elaboraran una carta ni muy antigua ni tampoco moderna. Los obligó a fundir en una misma constitución las ideas y los principios viejos con las ideas y los principios modernos. Entonces las constituciones dieron origen a muchos pronunciamientos militares durante toda la primera mitad del siglo XIX.
De estas 6 constituciones que yo acabo de mencionar, la que más perduró fue la Constitución de 1857, que prácticamente duró medio siglo, es decir, de 1857 hasta 1917, cuando se promulgó la nueva Constitución. Pero no quiere decir que porque haya durado mucho tiempo, 5 décadas, haya contado con la aprobación. Durante esta época hubo movimientos militares que pugnaron por su cancelación, por su supresión, porque el artículo que establecía la tolerancia religiosa, pues fue un artículo que los católicos mexicanos no estuvieron de acuerdo en que hubiera tolerancia religiosa. Este artículo, el tercero, constitucional, provocó mucho disgusto, y a los liberales de la segunda generación, a los reformistas, les costó mucho trabajo que la sociedad mexicana fuera aceptando la Constitución del 57. Entonces, la historia del constitucionalismo en México fue una historia muy convulsiva, muy problemática, que llevó a muchas confrontaciones y a muchos desacuerdos. Pero bueno, esto es parte del periodo de transición que hubo que recorrer entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Colhal, cultura académica viva.